En el tiempo en que, según los evangelios, se lleva a cabo la historia de Jesús de Nazaret, Judea, con capital Jerusalén, está bajo el dominio de Roma desde hace más de 6 décadas. Desde el 37 a.C., es gobernada por Herodes el Grande, rey de Judea, Samaria e Idumea, vasallo del Imperio Romano. Después de la muerte de Herodes el Grande y el breve reinado de su hijo, Arquelao, Judea se convierte en provincia romana y es confiada a un gobernador dependiente del legado imperial de Siria. Desde el 26 d.C., el cargo con el título de prefecto es ocupado por Poncio Pilato, primero bajo el emperador Augusto y luego bajo Tiberio. Al prefecto le corresponde la tarea de administrar la justicia, pero sobre todo de vigilar el orden público. Provincia entre las más turbulentas del imperio, Judea está sacudida por fuertes tensiones políticas y religiosas. La amenaza más seria proviene de la facción de los Zelotes, un partido que aboga por la revuelta armada contra los ocupantes y la reconstitución del reino de Israel. Posición radical, que no encuentra, sin embargo, el apoyo del Sanedrín, el Consejo Supremo que representa la autoridad religiosa, política y administrativa del pueblo de Israel, al que Roma reconoce autonomía de gobierno y un amplio margen de maniobra en los asuntos internos de la comunidad judía. Además, con la máxima autoridad religiosa, tiene la tarea de vigilar la pureza de la doctrina y, por lo tanto, de confrontarse y enfrentarse a los diversos movimientos religiosos que estaban difundidos en ese tiempo en Palestina. Formado por los ancianos y los escribas, el Sanedrín está dividido sustancialmente en 2 grupos. Los saduceos, mayoritarios, representantes de la aristocracia judía, favorables a una solución de compromiso con Roma, y los fariseos, los doctores de la ley, corriente caracterizada por una escrupulosa observancia de la Torá. En el periodo en que se desarrolla la última fase de la predicación de Jesús en Galilea, tras Jerusalén, al frente del Sanedrín, se encuentran el sumo sacerdote Caifás y Anás, predecesor y suegro del mismo Caifás. Es con ellos con quienes el prefecto Poncio Pilato debe tratar para los asuntos ordinarios y extraordinarios que conciernen a Judea y su pueblo. Profesor, empecemos por la situación en Palestina. Durante el tiempo de Poncio Pilato y Jesús de Nazaret, entonces hay una situación marcada por fuertes tensiones políticas. ¿Y cuál es la relación de los romanos con el Sanedrín, con autoridad religiosa? En realidad, Palestina en ese momento es una polvorera, donde solo se espera quién encenderá la mecha para hacer explotar todo. Es un polvorín porque, mientras tanto, hay una aristocracia judía que incluye también a los sacerdotes que, en definitiva, estarían dispuestos a actuar como en las otras provincias del Imperio Romano. Es decir, se aprende a vivir como romanos, se habla griego, se va al gimnasio, se va al teatro. Y hay un pueblo que considera todo esto con escándalo, como un sacrilegio. Por lo tanto, hay tensiones internas, en el mismo pueblo judío, ante todo. Y luego está el problema inminente de que los emperadores se entrometen en las cuestiones religiosas. En el Imperio Romano, desde el principio, existe este problema de que el emperador se convertirá en un dios cuando muera y ya se comporta un poco como un dios en vida y quiere ser venerado como un dios. Y para los judíos esto es intolerable. En ese momento ningún emperador fue tan estúpido como para provocarlo, pero pocos años después Calígula pretenderá hacer colocar su estatua en el templo de Jerusalén, donde ninguna imagen puede entrar. Así, en condiciones como estas, las revueltas están ahí, latentes. Eran parte del orden del día. Oye, ¿qué ventajas romanas podían tener al controlar Judea? ¿Realmente valía la pena, en resumen, correr todos esos riesgos, estar continuamente sometidos a la necesidad de controlar las revueltas que estallaban? Desde nuestro punto de vista no valía absolutamente la pena. Sin embargo, los imperios no pueden echarse atrás. ¿De qué sirve a Putin tener Chechenia? Absolutamente de nada. Pero en cambio cuesta guerra, muertes, protestas. Pero allí has llegado y allí debes quedarte. Los imperios nunca retroceden. Mira, entre los protagonistas de este periodo está Herodes, el Grande, que los evangelios, lo sabemos, describen como despiadado y que, en resumen, es recordado por la masacre de los recién nacidos, que, en definitiva, aquí también debería haber terminado con Jesús. ¿Se trata de una maldad legendaria de Herodes o hay algún fundamento histórico?
Herodes el Grande, que no debe confundirse con Herodes Antipas. Quien se encontrará con Jesús es un poco de años antes, en la época del nacimiento de Jesús. Herodes el Grande es alguien que realiza un oficio muy difícil. Es, como dicen los historiadores hoy, el rey, cliente o el rey, vasallo del imperio, lo que significa que formalmente es el rey de un pedazo del mundo judío, pero recibe órdenes de Roma, y hay de aquel que se desvíe. Entonces, hay que ser políticos muy hábiles, también porque Roma misma oscila. Hay guerra civil en Roma en la época de Herodes, él estaba con Marco Antonio, quien al estar con Cleopatra dominaba todo el oriente. Apenas cae Marco Antonio. Herodes debe negociar el paso al otro lado, del lado de Octavio, y lo logra. No era seguro que lo consiguiera. Entonces, cuando eres un político que vive en ese mundo, también mandas a matar a un montón de gente. Eso es parte del paquete. Los representantes de Roma, como Poncio Pilato, que era gobernador de Judea, deben enfrentarse inevitablemente a la religión judía, que es una religión, en resumen, particular, que tiene sus leyes, su organización y su autoridad religiosa, representada por el Sanedrín. ¿Qué tiene de diferente esta religión en comparación con las otras para los romanos? Es diferente de todas las demás, porque en todos los otros pueblos dan por sentado que existen muchas divinidades. Yo adoro las mías, tú adoras las tuyas, conviven tranquilamente y no hay ningún problema. Los judíos son los únicos que dicen que no. Nuestro Dios es el único, los vuestros no existen, son falsos. Ya los romanos deben decir que no, pero no lo digan demasiado claramente, porque si lo dicen claramente, se pone mal si vienen a insultar a nuestros dioses. Solo quédense callados, y nosotros les dejamos gestionar su religión por su cuenta. Luego hay otra cosa que los judíos, yo he pensado durante tanto tiempo que eran un pequeño pueblo de periferia, pero en realidad ya existe desde hace siglos la diáspora judía. Hay comunidades judías en Alejandría y Egipto, Roma. En realidad son un pueblo que ya está presente en muchísimas zonas. Recientemente ha salido un hermoso libro de mi colega Giovanni Brizzi, un especialista en antigüedades, sobre las guerras judías, en el cual dice que los judíos son el único pueblo, del que Roma realmente tiene miedo. En el relato Pilato del escritor suizo Friedrich Dürrenmatt, el prefecto romano advierte inmediatamente la divinidad de Jesús de Nazaret y queda atónito. Anatole France narra en su obra El procurador de Judea sobre un Poncio Pilato ya viejo, lidiando con la gota y completamente olvidado de un hombre llamado Jesús. Todo lo contrario del Poncio Pilato de Max Frisch, obsesionado por el recuerdo de ese juicio. Pero las páginas más fascinantes sobre la figura de Poncio Pilato son las del escritor ruso Mikhail Bulgakov en una de las obras maestras de la literatura de todos los tiempos, El Maestro y Margarita, escrita en 1941 y publicada en su totalidad en 1967. La vicisitud de Poncio Pilato y Jesús de Nazaret, enmarcada en la novela ambientada en Moscú en los años 30, se abre con un inicio entre los más sugestivos jamás escritos. En una túnica blanca, forrada de púrpura, con un andar arrastrado, una mañana de primavera, el 14 del mes de Nisan, salió al pórtico, cerrado entre las dos alas del palacio de Herodes el Grande, el procurador de Judea, Poncio Pilato. Bulgakov presenta a Poncio Pilato afligido por un lancinante dolor de cabeza, que el prefecto atribuye al perfume de aceite de rosas que desde el alba impregna Jerusalén. Pocos instantes después, Jesús entra y dice que el dolor de cabeza del procurador pasará. Y así sucede. Poncio Pilato está confundido. ¿Con quién tiene que ver? ¿Un gran mago? ¿Un médico? ¿Y cómo puede adivinar sus pensamientos? Poncio Pilato intuye que frente a él hay alguien que marcará profundamente su destino. El procurador quisiera dejar ir al nazareno, pero luego se da cuenta de la acusación que puede valer la muerte para el hombre que tiene delante. Se trata de un crimen contra el Estado. Trae el 100. ¿Qué has dicho?, le pregunta Poncio Pilato. He dicho que todo poder es violencia sobre el hombre, y que llegará un tiempo en el que no habrá ni poder, ni césares, ni ninguna otra autoridad. Para Jesús de Nazaret es el final, el Gólgota. A partir de ese momento, el remordimiento invade el alma de Poncio Pilato. El remordimiento de no haber dicho algo.
o de no haber prestado atención a algo. Se volverán a ver, al final de la novela, él y el hombre que ha enviado a muerte para continuar su conversación y apaciguar un remordimiento de 2000 años. Profesor Bulgakov escribe El maestro y Margarita y traza su interpretación de Poncio Pilato en pleno estalinismo. No, estamos en pleno estalinismo, pero ¿cuál puede ser el denominador común de dos contextos tan diferentes? La Jerusalén de Poncio Pilato y, en cambio, la Rusia de Stalin. El maestro y Margarita. Hay un denominador común, y es que existe un poder homicida, omnipotente, del cual nadie está a salvo. Y es un poder homicida y omnipotente que se ofende fácilmente. Y a veces basta una palabra. Aquí la analogía es asombrosa, porque en la época de Stalin se sabe que bastaba un discurso referido por alguien para arriesgarse mucho, pero también Jesús fue crucificado, porque le hicieron decir: yo soy el rey de los judíos. Y una vez que los judíos le dicen a Poncio Pilato: ten cuidado, porque si César se entera, tú eres el que arriesga la cabeza. Así que el clima es absolutamente el mismo, porque el poder siempre genera violencia. A menudo la genera, siempre genera un poco, pero diría que en la Rusia de Stalin y en el Imperio Romano, la violencia del poder está absolutamente en primer plano. En este sentido, Bulgakov muestra a Poncio Pilato, perpetuamente afligido por el remordimiento, un remordimiento de conciencia, mientras que el Pilato de Anatole France ha eliminado por completo la historia. Entonces, es más probable la hipótesis de Bulgakov o la de France para un prefecto romano del primer siglo. Pero yo estaría a favor de una hipótesis intermedia, porque estas son dos hipótesis literarias bellísimas, ambas fascinantes. El Pilato que sigue atormentándose toda la vida. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y el otro Pilato que en cambio dice Jesús de Nazaret, pero no me acuerdo. Me imagino una vía intermedia. Probablemente en el archivo Pilato tenía una carpetita, un dossier. Tenía el cajón de los dosieres de Jerusalén, de ese período que pasó allí. Y había la carpetita de Barrabás, Jesús, y cada uno